El sol de marzo caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Rodrigo Herrera se levantó del banco de concreto donde había pasado la noche en el Parque Revolución. A los 35 años, su rostro curtido por la intemperie no lograba ocultar la determinación que brillaba en sus ojos cafés. Las manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de alguien que había dedicado 18 años de su vida a entender los secretos de los motores, pero que ahora luchaba día a día por encontrar su lugar en un mundo que parecía haberlo olvidado. Rodrigo se estiró lentamente, sintiendo el dolor en la espalda por otra noche, durmiendo en superficies duras. Su ropa, aunque limpia gracias a las visitas ocasionales a los baños públicos del parque, mostraba el desgaste de meses viviendo a la intemperie. Sin embargo, mantenía una dignidad que impresionaba a quienes se tomaban el tiempo de conocerlo. Nunca pedía limosna, siempre ofrecía sus servicios a cambio de algunos pesos para comer. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella mañana, Rodrigo caminó por las calles familiares del centro de Guadalajara en dirección a la zona industrial, donde se concentraban varios talleres mecánicos. Conocía cada negocio, cada propietario, cada empleado. Algunos lo trataban con respeto, recordando los días en que era considerado uno de los mejores mecánicos de la ciudad. Otros lo veían con desconfianza, como si la pobreza fuera contagiosa. La vida de Rodrigo había cambiado drásticamente 2 años atrás, cuando el taller Herrera e Hijos, que había heredado de su padre, quebró debido a una serie de problemas que se acumularon como una tormenta perfecta. Primero, un cliente importante no pagó una factura de 80,000 pesos por la reparación completa de su flotilla de camiones. Después, el banco ejecutó la hipoteca del taller cuando Rodrigo no pudo cubrir los pagos, habiendo invertido todos sus ahorros en herramientas y equipo moderno. Finalmente, su esposa lo abandonó, llevándose a sus 2 hijos, incapaz de soportar la presión económica y social de la quiebra. Rodrigo intentó conseguir empleo en otros talleres, pero la crisis económica había reducido las oportunidades. Los propietarios preferían contratar mecánicos más jóvenes con salarios menores, considerando que su experiencia era demasiado costosa para sus presupuestos ajustados. Gradualmente agotó sus recursos, perdió su casa rentada y terminó en las calles, viviendo de pequeños trabajos esporádicos que conseguía gracias a su reputación profesional. Esa mañana de martes, Rodrigo se dirigió al taller de don Aurelio, un hombre mayor que ocasionalmente le daba trabajo cuando tenía reparaciones complejas que sus empleados no podían resolver. El establecimiento estaba ubicado en la Colonia Industrial, una zona de Guadalajara donde el ruido de las máquinas y el olor a aceite quemado formaban parte del paisaje cotidiano. Al llegar, encontró el taller cerrado. Era extraño, pues don Aurelio siempre abría temprano. Rodrigo se sentó en la banqueta de enfrente, bajo la sombra de un árbol de jacaranda, observando el tráfico matutino. Los automóviles pasaban constantemente, y él podía identificar por el sonido del motor cuáles necesitaban mantenimiento. Era un hábito que había desarrollado durante décadas trabajando con vehículos. Alrededor de las 10 de la mañana, Rodrigo escuchó un ruido extraño proveniente de un Honda Civic azul que se aproximaba lentamente por la calle. El motor hacía un sonido irregular, característico de problemas en el sistema de distribución. El vehículo se detuvo a unos metros de donde él estaba sentado y pudo ver a una mujer joven en el asiento del conductor, claramente frustrada por la situación. La conductora intentó encender el motor varias veces,
pero este solo producía un ruido metálico desagradable antes de apagarse completamente. Rodrigo observó cómo la mujer, de aproximadamente 30 años, bajó del vehículo y abrió el cofre. Vestía ropa sencilla, una blusa blanca y pantalón de mezclilla, y su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación y desconocimiento total sobre mecánica automotriz. Sin dudarlo, Rodrigo se acercó caminando despacio para no asustarla. La mujer lo miró con cautela inicial, pero algo en la forma respetuosa en que se aproximó la tranquilizó. «Buenos días, señorita», dijo Rodrigo con voz calmada y cortés. «Soy mecánico. ¿Me permite echarle un vistazo a su carro?» La mujer dudó un momento, estudiando al hombre frente a ella. A pesar de su ropa desgastada y su apariencia de persona sin hogar, había algo en Rodrigo que inspiraba confianza. Quizás era la seguridad con que hablaba de mecánica o la honestidad genuina que reflejaban sus ojos. «Por favor», respondió ella, haciéndose a un lado. «No entiendo nada de esto y tengo una cita importante en 1 hora». Rodrigo se inclinó sobre el motor y inmediatamente identificó el problema. Con movimientos precisos y expertos, examinó diferentes componentes utilizando únicamente sus manos y oídos entrenados. No tenía herramientas, pero su experiencia le permitía diagnosticar la mayoría de las fallas mediante inspección visual y táctil. «Es la banda de distribución», explicó Rodrigo mientras trabajaba. «Se rompió parcialmente y está causando que el motor no sincronice correctamente. Es un problema serio que necesita reparación inmediata». La mujer lo observaba trabajar, impresionada por la forma metódica y profesional en que evaluaba cada aspecto del motor. Rodrigo explicaba cada paso de su diagnóstico con un lenguaje técnico pero comprensible, demostrando un conocimiento profundo de la mecánica automotriz. «¿Se puede arreglar?», preguntó ella con preocupación. «Sí, pero necesita una banda nueva y algunas herramientas especializadas», respondió Rodrigo honestamente. «Yo podría hacerlo, pero no tengo el equipo necesario aquí. Lo mejor sería llevar el carro a un taller bien equipado». La honestidad de Rodrigo impactó a la mujer. Sabía que necesitaba dinero, pero en lugar de intentar hacer una reparación improvisada que podría empeorar el problema, le estaba dando el consejo más profesional posible. «¿Cuánto costaría la reparación en un taller?», preguntó ella. «Entre 3,000 y 4,000 pesos», respondió Rodrigo. «Depende de la calidad de las partes que usen, pero le recomiendo que no escatime en esto, porque si la banda se rompe completamente mientras maneja, puede dañar las válvulas del motor y la reparación costaría 10 veces más». La mujer agradeció el diagnóstico y se preparó para llamar a una grúa, pero entonces se dio cuenta de que había olvidado su cartera en casa y solo tenía 50 pesos en efectivo en su bolsa. No era suficiente ni para pagar el servicio de grúa. Rodrigo notó su preocupación y preguntó qué pasaba. Cuando ella explicó su situación, él no dudó ni un segundo. Sacó de su bolsillo los únicos 120 pesos que tenía, el dinero que había planeado usar para comer ese día, y se los ofreció. «Tome, señorita», dijo Rodrigo extendiéndole los billetes, «para que pueda llamar a la grúa y llegar a su cita». La mujer lo miró sorprendida. «No puedo aceptar esto. Es su dinero». «Por favor», insistió Rodrigo. «Yo puedo esperar para comer, pero usted tiene una cita importante. Después, cuando pueda, me devuelve el dinero». La mujer tomó el dinero con lágrimas en los ojos, profundamente conmovida por el gesto de generosidad de alguien que claramente tenía menos recursos que ella. Le pidió su nombre y le prometió que regresaría al día siguiente para devolverle el dinero y pagarle adecuadamente por su ayuda. «Me llamo Rodrigo Herrera»,
dijo él. Mañana estaré aquí mismo, esperando a que don Aurelio abra su taller. La mujer se presentó como Isabel Morales, y después de que llegara la grúa, se fue no sin antes agradecerle múltiples veces su generosidad y profesionalismo. Rodrigo pasó el resto del día con hambre, pero con una sensación extraña de satisfacción. Hacía tiempo que no se sentía útil como profesional, y ayudar a Isabel le había recordado por qué amaba tanto su oficio. Esa noche durmió en el mismo banco del parque, pero con una ligera sonrisa en los labios. Lo que Rodrigo no sabía era que Isabel Morales no era una mujer común. Su nombre completo era Isabel Morales Vázquez y era la propietaria de Transportes Morales, una de las empresas de logística más grandes del occidente de México. Su compañía operaba una flota de más de 200 vehículos entre camiones, tráileres y automóviles, y tenía contratos millonarios con importantes empresas manufactureras de la región. Isabel había heredado el negocio de su abuelo, pero había sido ella quien lo transformó de una pequeña empresa familiar en una corporación próspera. A pesar de su éxito económico, mantenía un estilo de vida sencillo y creía firmemente que el verdadero valor de una persona se medía por su carácter, no por sus posesiones. Esa tarde, en su oficina ubicada en una de las torres corporativas más modernas de Guadalajara, Isabel no podía dejar de pensar en Rodrigo. Había algo en él que la había impactado profundamente. No era solo su generosidad, sino la forma profesional en que había manejado la situación. Su honestidad al reconocer que no tenía las herramientas adecuadas y, sobre todo, la dignidad que mantenía a pesar de sus circunstancias difíciles. Isabel tomó una decisión que podría parecer impulsiva, pero que para ella tenía perfecto sentido. Llamó a Mario Sandoval, su director de operaciones y hombre de confianza desde hacía 10 años. «Mario, necesito que investigues discretamente a una persona», le dijo Isabel. «Se llama Rodrigo Herrera, es mecánico y hoy me ayudó con mi carro». Mario, acostumbrado a las decisiones poco convencionales de Isabel, no hizo preguntas innecesarias y se comprometió a tener información completa en 24 horas. Mientras tanto, Rodrigo pasó una noche inquieta. Algo sobre el encuentro con Isabel lo tenía intrigado. Había una elegancia natural en su forma de hablar y moverse que contrastaba con la sencillez de su ropa. Además, había notado detalles como sus manos cuidadas y un reloj que, aunque discreto, parecía de buena calidad. Al día siguiente, Rodrigo llegó temprano al mismo lugar donde había conocido a Isabel. Don Aurelio aún no había llegado, así que se sentó nuevamente bajo el árbol de jacaranda, esperando tanto la llegada del dueño del taller como el posible regreso de la mujer que le había prometido devolver el dinero. Alrededor de las 10 de la mañana, vio el mismo Honda Civic azul acercándose por la calle, pero esta vez funcionando perfectamente. Isabel se bajó del vehículo y caminó hacia él con una sonrisa genuina. «Buenos días, Rodrigo», lo saludó cálidamente. «¿Cómo está?» «Buenos días, señorita Isabel», respondió Rodrigo levantándose del bordillo. «Me da mucho gusto verla. ¿Cómo le fue con la reparación?» Isabel le explicó que había llevado el carro a un taller recomendado, donde confirmaron exactamente el diagnóstico de Rodrigo. La reparación había costado 3.500 pesos, exactamente dentro del rango que él había estimado. El mecánico del taller me dijo que quien había hecho el diagnóstico sabía muy bien lo que hacía, comentó Isabel. Quedó impresionado con la precisión de la evaluación. Isabel le devolvió los 120 pesos que Rodrigo le había prestado, pero además le entregó 500 pesos más como pago por su consulta profesional. «No, señorita», dijo Rodrigo, rechazando el dinero adicional.
Con que me devuelva lo que le presté es suficiente. Solo fue una ayudita. Rodrigo, insistió Isabel, usted me dio una consulta técnica muy valiosa. En cualquier taller me habrían cobrado al menos eso por el diagnóstico. Finalmente, Rodrigo aceptó el pago, aunque se sintió incómodo recibiendo tanto dinero por algo que consideraba un favor entre personas. Rodrigo, dijo Isabel después de un momento, me gustaría conocer más sobre su experiencia como mecánico. ¿Tiene tiempo para platicar un rato? Durante la siguiente hora, Rodrigo le contó sobre sus 18 años de experiencia en el sector automotriz. Le habló de cómo había aprendido el oficio de su padre, de los años dirigiendo su propio taller y de su especialización en motores diésel y sistemas de transmisión de vehículos pesados. Isabel escuchaba atentamente, haciendo preguntas específicas que demostraban un conocimiento sorprendente sobre el negocio del transporte. ¿Ha trabajado con flotillas de camiones?, preguntó Isabel en un momento dado. Sí, respondió Rodrigo con entusiasmo. Era mi especialidad. Mantenía las flotillas de 3 empresas diferentes. Conozco muy bien los motores Caterpillar, Cummins y Mercedes-Benz que usan los camiones comerciales. Isabel sintió crecer su interés. Lo que estaba escuchando confirmaba las sospechas que había desarrollado el día anterior. Rodrigo no era un mecánico común, sino un profesional altamente calificado que había caído en circunstancias adversas. ¿Y qué tipo de problemas solía resolver?, continuó preguntando Isabel. Rodrigo le explicó sobre diagnósticos complejos de sistemas de inyección electrónica, reparaciones de transmisiones automáticas pesadas y mantenimientos preventivos que habían extendido la vida útil de camiones por años. Habló con la pasión de alguien que verdaderamente amaba su trabajo, y cada respuesta demostraba un nivel de conocimiento que impresionaba a Isabel. Rodrigo, dijo Isabel finalmente, ¿le gustaría trabajar conmigo? Rodrigo se quedó sorprendido. ¿Usted tiene un taller, señorita? Isabel sonrió. Algo así. Tengo una empresa de transportes con una flota grande de vehículos. Siempre necesito mecánicos buenos para el mantenimiento. Me encantaría, respondió Rodrigo inmediatamente. ¿Cuándo podría empezar? Primero, dijo Isabel, me gustaría que conociera nuestras instalaciones y viera si le gusta el ambiente de trabajo. ¿Podría acompañarme ahora? Rodrigo aceptó sin dudar. Durante el trayecto en el Honda Civic reparado, observó que se dirigían hacia la zona industrial más moderna de Guadalajara, donde se ubicaban las grandes empresas de logística. Cuando llegaron a un complejo empresarial impresionante, con el letrero Transportes Morales, Rodrigo comenzó a entender que Isabel no era exactamente lo que había pensado inicialmente. «Señorita Isabel», dijo Rodrigo mientras bajaban del carro, «esta empresa es suya». «Sí», respondió Isabel simplemente. «¿Le sorprende?» Rodrigo la miró con una mezcla de asombro y comprensión súbita. Por eso sabía tanto sobre camiones y flotillas. Isabel lo condujo por las instalaciones. El taller mecánico de Transportes Morales era espectacular. Una nave industrial de 2.000 metros cuadrados, con fosas hidráulicas, puentes elevadores, equipo de diagnóstico computarizado y herramientas especializadas de última generación. Era el tipo de instalación con la que cualquier mecánico soñaría trabajar. «Tenemos 20 mecánicos en el equipo», explicó Isabel mientras recorrían el taller. «Pero siempre necesitamos profesionales con experiencia en sistemas pesados». Rodrigo observaba todo con fascinación. Hacía años que no veía equipo tan moderno y completo. Sus manos prácticamente cosquilleaban de ganas de trabajar con esas herramientas. Isabel lo presentó con Roberto Chávez, el jefe del taller, un hombre de unos 50 años, con la experiencia grabada en el rostro. «Roberto», dijo Isabel,
Este es Rodrigo Herrera, el mecánico de quien te hablé. Roberto observó a Rodrigo con la mirada evaluadora de alguien que conoce bien su oficio. A pesar de la ropa sencilla de Rodrigo, Roberto notó inmediatamente las manos callosas de un verdadero mecánico y la forma en que observaba el equipo del taller. ¿Qué experiencia tiene con transmisiones Allison?, preguntó Roberto directamente. 15 años trabajando con ellas, respondió Rodrigo con seguridad. Desde las más básicas hasta las automáticas de 6 velocidades. También conozco bien las cajas manuales Eaton Fuller. Roberto continuó con preguntas técnicas cada vez más específicas sobre sistemas hidráulicos, problemas de sincronización en motores diésel y diagnóstico de fallas electrónicas. Rodrigo respondió todas con precisión y detalles que solo un profesional experimentado podría conocer. «Está bien preparado», le dijo Roberto a Isabel después de la evaluación. «Se nota que sabe lo que hace». Isabel propuso entonces un desafío más práctico. Tenían un tráiler Kenworth con un problema intermitente que había desconcertado a varios mecánicos. El camión funcionaba bien durante algunos kilómetros, pero luego perdía potencia gradualmente hasta detenerse. Después de reposar unos minutos, volvía a funcionar normalmente. «¿Le gustaría intentar diagnosticar qué tiene?», preguntó Isabel. Rodrigo aceptó inmediatamente. Durante los siguientes 90 minutos, trabajó metódicamente en el diagnóstico del Kenworth. Utilizó las herramientas disponibles con la destreza de alguien que había nacido para ese trabajo. Su metodología impresionó tanto a Roberto como a los demás mecánicos que se acercaron a observar. Primero, revisó los sistemas básicos: combustible, enfriamiento, aceite y aire. Luego, se concentró en el sistema electrónico, utilizando el escáner de diagnóstico para leer los códigos de error almacenados en la computadora del camión. Finalmente, realizó pruebas dinámicas del motor bajo diferentes condiciones de carga. «Es el sensor MAP del turbo», anunció Rodrigo después de completar su análisis. «Está enviando señales erróneas a la computadora cuando se calienta. El sistema interpreta que hay sobrepresión y reduce la inyección de combustible como medida de protección». Roberto verificó el diagnóstico utilizando el equipo más sofisticado del taller y confirmó que Rodrigo tenía razón. Era un problema sutil que requería experiencia considerable para identificar. «¿Cómo supiste que era eso?», preguntó Roberto, genuinamente impresionado. «El patrón de la falla», explicó Rodrigo. «Pérdida progresiva de potencia relacionada con temperatura, recuperación después del enfriamiento y sin códigos de error evidentes. Tenía que ser un sensor que se comportara diferente al calentarse». Isabel observó toda la demostración con satisfacción creciente. Rodrigo no solo había diagnosticado correctamente un problema complejo, sino que había demostrado una metodología de trabajo que era exactamente lo que su empresa necesitaba. «Rodrigo», dijo Isabel cuando terminó la demostración, «me gustaría ofrecerle trabajo como mecánico especialista en nuestra empresa. Salario de 15,000 pesos mensuales, todas las prestaciones de ley y oportunidades de crecimiento profesional». Rodrigo se quedó sin palabras. Era más dinero del que había ganado incluso cuando tenía su propio taller. «Señorita Isabel», logró decir finalmente, «no sé cómo agradecerle esta oportunidad». «No me agradezca», respondió Isabel. «Usted se ganó este trabajo con su profesionalismo y competencia, pero hay una condición». Rodrigo la miró expectante. «Necesito que empiece mañana mismo», dijo Isabel con una sonrisa. «Tenemos una flota de camiones que necesita mantenimiento urgente para un contrato importante». «Claro que sí», respondió Rodrigo entusiasmado. «Estaré aquí a las 7 de la mañana».
Isabel, entonces, hizo algo que sorprendió incluso a Roberto. Le pidió a su asistente que preparara un anticipo de sueldo para Rodrigo, suficiente para que pudiera conseguir alojamiento temporal y ropa de trabajo apropiada. «Pero, señorita», protestó Rodrigo, «aún no he trabajado ni un día». «Considérelo una inversión en un buen empleado», respondió Isabel. «Además, necesito que llegue mañana bien presentado y descansado». Rodrigo aceptó el anticipo con la promesa de que se descontaría gradualmente de sus primeros sueldos. Esa noche, por primera vez en meses, Rodrigo durmió en una cama real, en un hotel modesto pero limpio, cerca de las instalaciones de Transportes Morales. Antes de dormir, se quedó despierto reflexionando sobre el giro extraordinario que había dado su vida en apenas 2 días. De estar viviendo en la calle, había pasado a tener un empleo estable en una empresa próspera, trabajando con el equipo más moderno que había visto en su carrera. Al día siguiente, Rodrigo llegó a Transportes Morales puntualmente a las 7 de la mañana. Vestía ropa de trabajo nueva y tenía el aspecto de un profesional confiado. Roberto lo recibió y lo integró inmediatamente al equipo de trabajo. Durante sus primeras semanas, Rodrigo demostró repetidamente por qué Isabel había tomado la decisión correcta al contratarlo. Su diagnóstico de problemas complejos era consistentemente acertado. Su calidad de trabajo era excepcional y su actitud profesional inspiraba respeto entre sus compañeros. 3 meses después de su contratación, Isabel convocó a Rodrigo a una reunión en su oficina ejecutiva. «Rodrigo», dijo Isabel, «Roberto me ha dado reportes excelentes sobre su trabajo. Ha diagnosticado y resuelto problemas que tenían a otros mecánicos confundidos durante semanas». «Gracias, señorita Isabel», respondió Rodrigo. «Me gusta mucho trabajar aquí. Es lo que siempre soñé como mecánico». Isabel sonrió. «Quiero proponerle algo. Estoy considerando crear un nuevo departamento de consultoría técnica especializada. Sería responsable de evaluar vehículos usados que queremos comprar, desarrollar programas de mantenimiento preventivo para nuestros clientes y capacitar a mecánicos de otras empresas en técnicas avanzadas». La propuesta incluía un aumento salarial a 22,000 pesos mensuales, un equipo propio de 2 mecánicos junior y la oportunidad de representar a la empresa en conferencias técnicas del sector automotriz. «¿Me está ofreciendo dirigir un departamento?», preguntó Rodrigo incrédulo. «Le estoy ofreciendo la oportunidad de usar todo su talento y experiencia», respondió Isabel. «Creo que puede aportar mucho valor a la empresa y al sector en general». Rodrigo aceptó inmediatamente. Su nueva posición le permitía aplicar todo el conocimiento acumulado durante sus años como mecánico independiente, pero ahora con recursos corporativos y un equipo de apoyo. Un año después de aquel encuentro fortuito en la calle, Rodrigo había transformado completamente su vida. Vivía en un departamento cómodo. Había recuperado la confianza en sí mismo y se había convertido en una figura respetada en el sector automotriz de Guadalajara. Su departamento de consultoría técnica era considerado uno de los más competentes de la región. Pero la historia no termina ahí. Rodrigo nunca olvidó las lecciones de humildad y generosidad que había aprendido durante sus meses en la calle. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el centro de Guadalajara, vio a un joven de unos 25 años sentado en el mismo banco del Parque Revolución donde él había dormido tantas noches. El joven tenía las manos manchadas de grasa y vestía un overol desgastado. A su lado había una caja de herramientas básicas y un letrero de cartón que decía: «Mecánico busca trabajo, reparaciones menores». Rodrigo se acercó al joven, quien lo miró con la misma mezcla de esperanza y recelo que él mismo había sentido tantas veces. «Buenos días», dijo Rodrigo. «¿Cómo te llamas?».
Miguel Torres, respondió el joven. ¿Necesita algún servicio de mecánica? Rodrigo sonrió. Más bien, creo que yo podría ayudarte a ti. ¿Te gustaría trabajar en una empresa seria de transportes? Miguel lo miró con incredulidad. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio, respondió Rodrigo. Pero primero, cuéntame sobre tu experiencia. Durante la siguiente hora, Rodrigo escuchó la historia de Miguel, un mecánico con 5 años de experiencia que había perdido su trabajo cuando el taller donde trabajaba cerró por problemas económicos. Sin recursos para mantener su cuarto rentado, había terminado en la calle buscando trabajos esporádicos para sobrevivir. La historia le sonaba muy familiar a Rodrigo. Miguel, dijo finalmente, mañana quiero que vayas a Transportes Morales y preguntes por mí. Tengo una vacante para un mecánico junior en mi departamento. Le explicó la ubicación de la empresa y le dio dinero suficiente para que pudiera conseguir ropa apropiada para la entrevista y un lugar donde pasar la noche. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó Miguel con lágrimas en los ojos. Porque hace un año alguien hizo lo mismo por mí, respondió Rodrigo, y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Al día siguiente, Miguel se presentó en Transportes Morales, puntualmente a las 8 de la mañana. Rodrigo lo recibió personalmente y lo condujo a una entrevista con Roberto Chávez. Las referencias técnicas de Miguel eran sólidas, y su actitud mostraba la misma determinación que Rodrigo había tenido un año atrás. Miguel fue contratado inmediatamente. 6 meses después, en una reunión del equipo directivo de Transportes Morales, Isabel escuchó el reporte mensual de Rodrigo sobre las actividades de su departamento. Mencionó casualmente que Miguel Torres, el mecánico junior que había recomendado, se había convertido en uno de los empleados más dedicados y competentes de la empresa. ¿Cómo lo conoció?, preguntó Isabel. Rodrigo sonrió. Lo encontré en la misma situación en la que usted me encontró a mí, señorita Isabel, y decidí ofrecerle la misma oportunidad que usted me dio. Isabel asintió con satisfacción. Era exactamente el tipo de respuesta que esperaba de Rodrigo. Su decisión de ayudarlo no solo había salvado la vida de un hombre talentoso, sino que había creado un ciclo virtuoso de generosidad y oportunidades. Durante los meses siguientes, el departamento de Rodrigo se expandió para incluir un programa formal de capacitación para jóvenes mecánicos sin recursos. La iniciativa, respaldada completamente por Isabel, ofrecía becas de entrenamiento técnico para personas en situación vulnerable que demostraran aptitudes para la mecánica. En el segundo aniversario de su contratación, Rodrigo fue promovido a director de desarrollo técnico de Transportes Morales, con un salario de 30,000 pesos mensuales y la responsabilidad de supervisar no solo el mantenimiento de la flota corporativa, sino también el programa de capacitación social que había ayudado a crear. Su historia se había convertido en leyenda dentro de la empresa. Los empleados sabían que su director había comenzado como un hombre sin hogar que compartió sus últimos pesos con una desconocida, y esa generosidad había cambiado no solo su vida, sino las vidas de docenas de jóvenes que habían encontrado oportunidades a través del programa de becas. Una tarde de viernes, mientras Rodrigo revisaba los reportes de mantenimiento en su oficina moderna, recibió una llamada de Miguel Torres, quien ahora supervisaba un equipo de mecánicos especializados en sistemas eléctricos automotrices. «Jefe», dijo Miguel por teléfono, «encontré a un chavito muy talentoso en el parque. Se llama David y tiene experiencia con motos. ¿Cree que podríamos incluirlo en el próximo grupo de becarios?» Rodrigo sonrió ampliamente. El ciclo continuaba expandiéndose. «Claro que sí, Miguel. Tráelo mañana para que lo conozcamos».
Esa noche, mientras cenaba en el restaurante familiar que frecuentaba cerca de su departamento, Rodrigo reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. De ser un hombre desesperado que compartió sus últimos 120 pesos con una desconocida, se había convertido en un ejecutivo respetado que ahora tenía el poder de cambiar las vidas de otros. Pensó en Isabel, la mujer misteriosa que había visto potencial donde otros solo veían pobreza. Pensó en Isabel, la mujer misteriosa que había visto potencial donde otros solo veían pobreza. Su generosidad no había sido caridad ciega, sino una inversión inteligente en el talento humano. Ella le había enseñado que el verdadero liderazgo consiste en identificar y nutrir las capacidades de las personas, independientemente de sus circunstancias actuales. Al día siguiente, sábado por la mañana, Rodrigo decidió visitar el Parque Revolución, donde todo había comenzado. Caminó hasta el banco de concreto donde había pasado tantas noches difíciles y se sentó allí por unos minutos, recordando los sentimientos de incertidumbre y esperanza que había experimentado durante esos meses oscuros de su vida. Mientras observaba a las familias disfrutando del parque en el fin de semana, una joven se acercó tímidamente. Era una mujer de unos 28 años, vestida con ropa limpia pero claramente de segunda mano, y cargaba una pequeña caja de herramientas. «Disculpe, señor», dijo la mujer con voz vacilante. «¿No será que conoce a alguien que necesite servicios de electricidad automotriz? Soy técnica en sistemas eléctricos de carros». Rodrigo la miró con interés renovado. «¿Cómo te llamas?» «Esperanza Ruiz», respondió ella. «Estudié en el CONALEP y trabajé 3 años en un taller de electricidad automotriz, pero cerró el mes pasado y no he podido encontrar otro trabajo». «¿Y por qué estás aquí en el parque?», preguntó Rodrigo con delicadeza. Esperanza bajó la mirada con vergüenza. «Perdí mi cuarto porque no pude pagar la renta. Estoy viviendo con una amiga, pero no puedo seguir siendo una carga para ella. Pensé que tal vez aquí en el centro podría encontrar algún trabajito de emergencia». La historia resonó profundamente en Rodrigo. Era como si el destino le estuviera presentando otra oportunidad de completar el círculo de generosidad que Isabel había iniciado. «Esperanza», dijo Rodrigo levantándose del banco. «¿Te gustaría conocer una empresa donde podrías trabajar en lo que sabes hacer?». Los ojos de Esperanza se iluminaron con una mezcla de esperanza y incredulidad. «¿En serio? Pero no me conoce ni sabe si soy buena en lo que hago». Rodrigo sonrió. «Hace 3 años, una mujer me dio una oportunidad sin conocerme realmente. Solo confió en que las personas honestas merecen una segunda oportunidad». Le explicó brevemente sobre Transportes Morales y el programa de oportunidades que habían desarrollado. Le dio su tarjeta de presentación y dinero suficiente para que pudiera presentarse adecuadamente el lunes siguiente. «Pero hay una condición», dijo Rodrigo, recordando las palabras que Isabel le había dicho a él años atrás. «¿Cuál?», preguntó Esperanza nerviosamente. «Que si esta oportunidad funciona para ti, algún día ayudes a otra persona que esté en la misma situación en la que estás ahora». Esperanza asintió vigorosamente, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. El lunes siguiente, Esperanza se presentó en Transportes Morales, vestida con la mejor ropa que había conseguido y cargando su caja de herramientas con orgullo renovado. Rodrigo la recibió personalmente y la llevó al taller, donde la presentó con Roberto Chávez y Miguel Torres. «Esta es Esperanza Ruiz», anunció Rodrigo. «Es técnica especializada en sistemas eléctricos automotrices y podría ser exactamente lo que necesitamos para el proyecto de modernización de nuestra flota». Roberto, quien había aprendido a confiar completamente en el criterio de Rodrigo para identificar talento,
recibió a Esperanza con cordialidad profesional. Le explicó que efectivamente necesitaban a alguien especializado en sistemas eléctricos para actualizar los sistemas de monitoreo de los camiones más antiguos de la empresa. Durante su primera semana, Esperanza demostró poseer conocimientos técnicos excepcionales en diagnóstico eléctrico y electrónico. Su capacidad para resolver problemas complejos de cableado y sistemas de control impresionó tanto a Roberto como al resto del equipo técnico. Isabel, quien siempre mantenía contacto cercano con las operaciones del taller, escuchó los reportes positivos sobre la nueva técnica electricista. En una de sus reuniones mensuales con Rodrigo, comentó sobre el patrón que había observado. «Es interesante», dijo Isabel, «cómo usted tiene la capacidad de identificar profesionales talentosos en situaciones difíciles. ¿Cuál es su secreto?» Rodrigo reflexionó un momento antes de responder. «Creo que cuando uno ha estado en esa situación, desarrolla una sensibilidad especial para reconocer a las personas que mantienen su dignidad profesional a pesar de las circunstancias adversas. No busco a gente desesperada, busco a profesionales competentes que solo necesitan una oportunidad». «Es exactamente lo mismo que yo pensé cuando lo conocí», respondió Isabel con una sonrisa de satisfacción. Los meses siguientes fueron de crecimiento acelerado, tanto para Esperanza como para el programa de oportunidades de Transportes Morales. La nueva técnica no solo resolvía problemas eléctricos complejos, sino que había comenzado a desarrollar mejoras en los sistemas de monitoreo que ahorraban combustible y mejoraban la eficiencia operativa de toda la flota. Su trabajo llamó la atención de otras empresas de transporte, que comenzaron a contratar los servicios de consultoría técnica de Transportes Morales específicamente para beneficiarse de las innovaciones que Esperanza había desarrollado. Un año después de su contratación, Esperanza había sido promovida a jefa de sistemas eléctricos, supervisando a 3 técnicos junior y ganando un salario que le permitía no solo vivir cómodamente, sino también enviar dinero a su madre, que vivía en un pueblo pequeño de Jalisco. En el tercer aniversario del programa de oportunidades, Isabel organizó una celebración especial en las instalaciones de la empresa. Habían capacitado y contratado a 42 personas en situación vulnerable, y el programa había recibido reconocimiento del gobierno estatal como una iniciativa modelo de responsabilidad social empresarial. Durante la ceremonia, Isabel pidió a Rodrigo que hablara sobre los logros del programa. Frente a una audiencia que incluía empleados de la empresa, representantes gubernamentales y medios de comunicación locales, Rodrigo compartió su historia personal por primera vez en público. «Hace 4 años», comenzó su discurso, «yo estaba viviendo en la calle, durmiendo en un banco del Parque Revolución. Tenía experiencia y conocimientos técnicos, pero no tenía oportunidades. Un día, una mujer desconocida tuvo un problema con su carro. Yo la ayudé y ella vio algo en mí que yo mismo había comenzado a olvidar». La audiencia escuchó en silencio mientras Rodrigo contaba cómo un simple gesto de generosidad había desencadenado una cadena de transformaciones que ahora beneficiaba a decenas de familias. «La lección que aprendí», continuó Rodrigo, «es que el talento y la capacidad no tienen clase social. Están distribuidos equitativamente entre todas las personas, pero las oportunidades no. Cuando una empresa decide invertir en personas basándose en su potencial y no en su apariencia, no solo está cambiando vidas individuales, está construyendo una sociedad más justa y productiva». Al final de su discurso, Rodrigo presentó a Miguel Torres y Esperanza Ruiz como ejemplos vivientes de cómo el programa había evolucionado de una simple segunda oportunidad a un modelo replicable de desarrollo de talento.
Miguel no solo se convirtió en un mecánico excelente, explicó Rodrigo, sino que ahora lidera su propio equipo y ha identificado a otros candidatos talentosos. Esperanza no solo resolvió nuestros problemas eléctricos, sino que ha innovado sistemas que mejoran la eficiencia de toda nuestra operación. La audiencia aplaudió entusiasmadamente, pero el momento más emotivo llegó cuando Isabel tomó el micrófono. Lo que Rodrigo no ha mencionado, dijo Isabel, es que él ha transformado esta empresa de maneras que van más allá de los números financieros. Su programa ha creado una cultura de oportunidades que beneficia a todos nuestros empleados. Hemos aprendido que cuando inviertes genuinamente en las personas, ellas invierten genuinamente en tu empresa. Isabel continuó explicando que Transportes Morales había experimentado su período de mayor crecimiento y rentabilidad durante los años en que habían implementado el programa de oportunidades. La calidad del trabajo había mejorado, la rotación de empleados había disminuido significativamente y la reputación de la empresa había atraído mejores contratos y asociaciones comerciales. Después de la ceremonia, Rodrigo caminó por las instalaciones de la empresa, observando el trabajo de su equipo. Vio a Miguel supervisando la reparación de un tráiler Peterbilt, explicando pacientemente a un técnico junior los detalles de un sistema hidráulico complejo. En otra sección del taller, Esperanza trabajaba con equipos de diagnóstico electrónico de última generación, desarrollando protocolos de mantenimiento predictivo que habían revolucionado la forma en que la empresa gestionaba su flota. Al llegar a su oficina, Rodrigo encontró un sobre en su escritorio. Dentro había una carta escrita a mano por David Moreno, el joven mecánico de motocicletas que Miguel había recomendado un año atrás y que ahora trabajaba en el departamento de vehículos ligeros. Ingeniero Rodrigo, decía la carta. Quería contarle que ayer ayudé a un muchacho que encontré tratando de arreglar su bicicleta con herramientas improvisadas en la calle. Se llama Alejandro y tiene mucho talento natural para la mecánica, pero no ha tenido oportunidades de estudiar. Le di su tarjeta y le dije que viniera el lunes. Espero haber hecho lo correcto. Rodrigo sonrió ampliamente. La filosofía de dar oportunidades se había extendido naturalmente por toda la organización, creando una red de personas comprometidas con identificar y nutrir el talento donde quiera que se encontrara. El lunes siguiente, Alejandro Pérez, un joven de 19 años, con manos hábiles pero sin educación formal, se presentó en Transportes Morales. Rodrigo lo recibió personalmente, viendo en sus ojos la misma mezcla de esperanza y determinación que había caracterizado a todos los jóvenes talentosos que habían pasado por el programa. Durante los meses siguientes, Alejandro demostró tener una intuición mecánica excepcional. Su capacidad para entender el funcionamiento de sistemas complejos sin educación formal impresionó incluso a técnicos con años de experiencia. En menos de 6 meses, había dominado el mantenimiento de sistemas de frenos neumáticos y estaba trabajando en reparaciones que normalmente requerían años de experiencia. El programa de oportunidades de Transportes Morales había evolucionado de una iniciativa individual de Rodrigo a un modelo sistemático que otras empresas comenzaban a estudiar y replicar. Universidades locales enviaban estudiantes de administración y trabajo social para hacer tesis sobre el impacto económico y social del programa. Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Guadalajara determinó que cada peso invertido en el programa generaba un retorno económico de 4 pesos para la empresa, considerando factores como reducción de rotación de personal, mejora en calidad de servicio, innovaciones desarrolladas por los empleados y contratos adicionales atraídos por la reputación de responsabilidad social de la
empresa. Pero más allá de los números, el programa había creado algo más valioso. Una comunidad de profesionales comprometidos que habían transformado una experiencia personal de superación en una filosofía empresarial sustentable. En el 5º aniversario de su contratación, Rodrigo fue nombrado vicepresidente de Operaciones Técnicas de Transportes Morales, convirtiéndose en el segundo ejecutivo más importante de la empresa después de Isabel. Su salario había alcanzado los 60,000 pesos mensuales y tenía bajo su responsabilidad no solo las operaciones técnicas de la empresa, sino también la expansión del programa de oportunidades a otras ciudades de México. Durante la celebración de su promoción, Isabel le entregó personalmente las llaves de una pickup Toyota Hilux nueva, completamente equipada con herramientas especializadas para trabajo de campo. Este vehículo, explicó Isabel, es para sus viajes, evaluando las operaciones de nuestras nuevas sucursales. Pero también quiero que recuerde algo importante. Estas llaves representan el mismo principio que las primeras llaves que yo le di hace años. No son un regalo, son una herramienta para que pueda seguir construyendo oportunidades. Rodrigo aceptó las llaves con la misma humildad y gratitud que había mostrado años atrás. Sabía que cada reconocimiento y cada promoción venían acompañados de mayores responsabilidades hacia las personas que aún necesitaban oportunidades. Esa noche, mientras cenaba en casa con su novia Patricia, una ingeniera industrial que había conocido en una conferencia técnica y que admiraba profundamente su historia de superación y su compromiso social, Rodrigo reflexionó sobre el camino recorrido. ¿Sabes lo que más me impresiona de tu historia?, le dijo Patricia. No es solo que hayas salido adelante, sino cómo has convertido tu experiencia personal en un sistema que ayuda a otras personas. Eso habla de tu carácter. Rodrigo asintió pensativamente. Creo que cuando alguien te ayuda de la forma en que Isabel me ayudó a mí, no basta con agradecerlo, tienes que honrar esa ayuda multiplicándola. Al día siguiente, mientras revisaba los reportes operativos de las sucursales de Transportes Morales en Monterrey, Tijuana y Ciudad de México, Rodrigo notó que los programas de oportunidades implementados en esas ciudades estaban generando resultados similares a los de Guadalajara. Cientos de personas habían encontrado empleo estable y oportunidades de crecimiento profesional a través de la red de empresas que habían adoptado el modelo. Su teléfono sonó. Era Miguel Torres, llamando desde la sucursal de Monterrey, donde ahora trabajaba como gerente de operaciones técnicas. «Jefe», dijo Miguel con entusiasmo, «tenemos noticias excelentes». Esperanza terminó su maestría en ingeniería eléctrica que estudió en las noches y la empresa Volvo México quiere contratarla como consultora para desarrollar sistemas eléctricos más eficientes para sus camiones. Es una oportunidad increíble para ella. Rodrigo sonrió con orgullo paternal. ¿Y qué opina Esperanza? Está emocionada, pero dice que quiere hablar con usted antes de tomar la decisión. Dice que todo lo que ha logrado comenzó con la oportunidad que usted le dio. Dile que la apoyo completamente, respondió Rodrigo, y que estoy muy orgulloso de ver cómo ha crecido profesionalmente. Después de colgar, Rodrigo se quedó contemplando por la ventana de su oficina. Ver crecer profesionalmente a las personas que habían pasado por el programa le daba una satisfacción que ningún ascenso personal podría igualar. Esperanza estaba a punto de convertirse en consultora internacional. Miguel dirigía operaciones en una ciudad importante. David había desarrollado innovaciones en mantenimiento de motocicletas que estaban siendo adoptadas por otras empresas. Y Alejandro estaba estudiando ingeniería mecánica en el turno nocturno mientras trabajaba durante el día. El programa había demostrado algo fundamental.
Cuando se combina oportunidad genuina con talento natural y determinación personal, los resultados superan cualquier expectativa inicial. 6 meses después, Rodrigo recibió una invitación que lo llenó de emoción y orgullo. La Cámara Nacional de la Industria del Transporte había decidido otorgarle el premio Innovación en Desarrollo de Talento por su trabajo creando y expandiendo el programa de oportunidades de transportes morales. La ceremonia se realizó en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, con la asistencia de ejecutivos de las principales empresas de transporte y logística del país. Durante su discurso de aceptación, Rodrigo habló sobre la filosofía que había guiado su trabajo durante todos estos años. Este premio no me pertenece solo a mí, dijo desde el pódium. Pertenece a cada persona que tuvo el valor de apostar por alguien más basándose en su potencial, no en su situación actual. Pertenece a Isabel Morales, quien vio a un mecánico capaz donde otros veían solo a un hombre sin hogar. Pertenece a Miguel Torres, quien ahora identifica talento en otros jóvenes. Pertenece a Esperanza Ruiz, quien ha demostrado que las oportunidades reales pueden transformar no solo vidas individuales, sino industrias enteras. El auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. En primera fila, Isabel aplaudía con lágrimas de orgullo, sabiendo que su decisión instintiva de ayudar a un desconocido había evolucionado en un movimiento que estaba transformando la industria del transporte mexicano. Después de la ceremonia, varios empresarios se acercaron a Rodrigo para preguntarle sobre la posibilidad de implementar programas similares en sus empresas. Durante los meses siguientes, Rodrigo comenzó a ofrecer consultoría especializada para ayudar a otras organizaciones a desarrollar sus propios sistemas de identificación y desarrollo de talento en comunidades vulnerables. Un año después del premio, el modelo de transportes morales había sido adoptado por más de 50 empresas en diferentes sectores de la economía mexicana. El impacto había trascendido la industria automotriz para incluir construcción, manufactura, servicios y tecnología. En el 7º aniversario de su contratación original, Rodrigo fue invitado a dar una conferencia magistral en el Tecnológico de Monterrey sobre el liderazgo transformacional y desarrollo de talento en mercados emergentes. Su historia se había convertido en caso de estudio en escuelas de negocios, y su metodología para identificar y desarrollar talento era enseñada en programas de recursos humanos. Durante la conferencia, un estudiante de maestría le hizo una pregunta que lo hizo reflexionar profundamente. «Ingeniero Herrera», dijo el estudiante, ¿cree que su éxito habría sido posible sin haber vivido la experiencia de estar en situación vulnerable? Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que la adversidad me enseñó 2 cosas fundamentales: humildad para reconocer que cualquiera puede necesitar ayuda en algún momento de su vida, y gratitud para entender que las oportunidades son regalos que deben ser multiplicados, no solo aprovechados. Después de la conferencia, mientras cenaba con Patricia, quien ahora era su esposa desde hacía 2 años, Rodrigo recibió una llamada que lo emocionó profundamente. Era Alejandro Pérez, quien se había graduado como ingeniero mecánico y acababa de recibir una oferta para trabajar en el equipo de Fórmula 1 de Sergio Pérez. «Ingeniero», dijo Alejandro con voz quebrada por la emoción, «quiero que sepa que todo esto comenzó cuando usted creyó en mí. Ahora voy a trabajar en la máxima categoría del automovilismo mundial, pero nunca voy a olvidar que mi primer trabajo real fue reparando bicicletas en transportes morales». Después de colgar, Patricia observó la sonrisa de satisfacción en el rostro de su esposo. «¿Sabes lo que más admiro de ti?», le dijo.
No es solo que hayas reconstruido tu vida, sino que hayas convertido tu historia personal en un legado que va a continuar ayudando a personas durante décadas. Rodrigo asintió, pensando en todos los jóvenes que en ese momento estaban trabajando en diferentes empresas del país, construyendo sus propias carreras profesionales gracias a oportunidades que habían surgido del modelo que él había ayudado a crear. En su escritorio en casa, guardaba una fotografía que Isabel le había regalado en su cumpleaños número 40. Era una imagen aérea de las instalaciones de Transportes Morales, mostrando los 5 edificios que ahora componían el complejo empresarial, con más de 300 empleados trabajando en diferentes áreas. Pero la fotografía que más valoraba era una imagen grupal de los primeros 20 beneficiarios del programa de oportunidades tomada en una reunión anual que habían institucionalizado. En la foto aparecían Miguel como gerente de operaciones, Esperanza como consultora independiente exitosa, David dirigiendo su propio taller especializado en motocicletas, Alejandro antes de irse a trabajar en Fórmula 1 y otros 15 profesionales que ahora ocupaban posiciones importantes en diferentes empresas. Cada rostro en esa fotografía representaba una historia de transformación que había comenzado con una simple decisión: creer en el potencial de las personas independientemente de su situación actual. Esa noche, mientras revisaba los planes para la expansión internacional de Transportes Morales hacia Centroamérica, Rodrigo recibió un mensaje de texto de Isabel. Rodrigo, mañana necesito que me acompañe a una reunión importante. Tengo una propuesta que creo que le va a interesar. Al día siguiente, Isabel lo llevó a una reunión con representantes de la Organización de Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo. El tema de la reunión era la creación de un programa piloto para replicar el modelo de Transportes Morales en otros países de América Latina, con financiamiento internacional y apoyo gubernamental. Queremos que usted dirija este programa regional, le explicó el representante del BID a Rodrigo. Su metodología ha demostrado resultados excepcionales y creemos que puede tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de la región. La propuesta incluía la creación de una fundación internacional con sede en México, presupuesto de $50 millones para 5 años, y la meta de implementar el programa en al menos 10 países latinoamericanos. Rodrigo escuchó la propuesta con una mezcla de emoción e incredulidad. La oportunidad de expandir el impacto del programa a nivel continental era exactamente el tipo de desafío que había estado soñando enfrentar. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, preguntó Rodrigo. Idealmente, nos gustaría comenzar el programa piloto el próximo enero, respondió el representante. Eso nos daría 6 meses para establecer las oficinas regionales y comenzar las operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá. Después de la reunión, mientras regresaban a las oficinas de Transportes Morales, Isabel y Rodrigo discutieron las implicaciones de la propuesta. ¿Qué opina?, preguntó Isabel. Creo que es la evolución natural de lo que hemos estado construyendo, respondió Rodrigo. Pero también significa dejar México y vivir en diferentes países durante varios años. Patricia y usted podrían convertir esto en una gran aventura, comentó Isabel. Además, pienso que está listo para este tipo de desafío internacional. Esa noche, Rodrigo discutió la propuesta con Patricia durante una cena en su restaurante favorito en Guadalajara. ¿Qué opinas de la posibilidad de mudarnos a Colombia para dirigir un programa internacional?, le preguntó. Patricia sonrió. Creo que sería increíble. Hemos hablado de viajar más y conocer otros países.
Esta sería una forma de hacerlo mientras trabajas en algo que realmente te apasiona. 2 semanas después, Rodrigo aceptó formalmente la dirección del Programa Interamericano de Desarrollo de Talento en Transporte y Logística. Su historia personal se había transformado en una metodología de impacto continental. El día de su despedida de Transportes Morales, más de 200 empleados se reunieron en el patio principal de la empresa para la ceremonia de reconocimiento. Miguel había viajado desde Monterrey, Esperanza desde su nueva oficina en la Ciudad de México, y David había cerrado su taller por la tarde para estar presente. Durante su discurso de despedida, Rodrigo compartió una reflexión que resumía todo lo que había aprendido durante sus años en la empresa. Cuando llegué aquí hace 8 años, dijo, pensaba que Isabel me había salvado la vida. Con el tiempo, me di cuenta de que ella no me salvó, me devolvió la oportunidad de salvarme a mí mismo. Esa es la diferencia entre caridad y verdadera ayuda. La caridad resuelve problemas temporalmente. La verdadera ayuda devuelve a las personas la capacidad de resolver sus propios problemas y ayudar a otros. Concluyó su discurso con las palabras que se habían convertido en el lema no oficial del programa de oportunidades. Cada persona talentosa que ayudamos hoy ayudará a 10 personas talentosas mañana. Ese es nuestro legado real. 6 meses después, desde su oficina en Bogotá, Colombia, Rodrigo supervisaba la implementación del programa piloto en 3 países. Los primeros resultados eran prometedores. Habían identificado y capacitado a más de 150 profesionales en situación vulnerable, y las empresas participantes reportaban mejoras significativas en productividad y retención de empleados. Un domingo por la mañana, mientras caminaba por el Parque El Virrey en Bogotá junto con Patricia, Rodrigo se detuvo frente a un banco donde un hombre mayor estaba sentado leyendo un periódico. Por un momento, recordó vívidamente las mañanas en el Parque Revolución de Guadalajara, cuando él era quien se sentaba en bancos similares, esperando que el día le trajera alguna oportunidad de trabajo. ¿En qué piensas?, le preguntó Patricia, notando su expresión contemplativa. Estaba recordando cómo comenzó todo esto, respondió Rodrigo. A veces me parece increíble el camino que hemos recorrido. Patricia tomó su mano. Lo que me parece increíble es cómo has logrado convertir una experiencia personal difícil en algo que ahora está beneficiando a miles de personas en todo el continente. Esa tarde, Rodrigo recibió una videollamada desde Guadalajara. Era una reunión virtual con todo el equipo original del programa de oportunidades de Transportes Morales. Miguel reportó que la sucursal de Monterrey había completado la capacitación de su grupo número 50 de técnicos especializados. Esperanza anunció que su empresa consultora había ganado un contrato con la Unión Europea para desarrollar sistemas de transporte sustentable. David había abierto su segundo taller especializado y estaba entrenando a su propio grupo de jóvenes mecánicos de motocicletas. Pero la noticia más emocionante llegó de Alejandro, quien se conectó desde el paddock del Gran Premio de México de Fórmula 1. «Ingeniero», dijo Alejandro con una sonrisa radiante, «quiero contarle que el equipo me ha propuesto para dirigir el programa de desarrollo de jóvenes ingenieros de la escudería. Van a crear un sistema para identificar talento joven en países latinoamericanos y darles oportunidades de formación en automovilismo de alta competencia». Rodrigo sintió una satisfacción profunda al escuchar cómo cada una de las personas que había pasado por el programa ahora estaba replicando la filosofía de identificar y desarrollar talento en sus propios ámbitos profesionales. Al finalizar la videollamada, Patricia comentó: «Tu historia se ha convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado».
Rodrigo asintió, pero luego añadió: En realidad, creo que la historia verdadera no es la mía, es la historia de todas las personas que decidieron apostar por el potencial de otros. Isabel apostó por mí, yo aposté por Miguel y Esperanza, ellos apostaron por otros, y ahora Alejandro está apostando por jóvenes ingenieros. La verdadera historia es cómo la generosidad se multiplica cuando encuentra terreno fértil. 3 años después de mudarse a Colombia, Rodrigo había expandido el programa a 8 países latinoamericanos. Más de 2.000 personas habían encontrado empleo estable a través del programa, y las empresas participantes reportaban beneficios económicos que superaban por mucho las inversiones realizadas. En el 10º aniversario del programa original de Transportes Morales, organizaron una celebración internacional en Guadalajara. Llegaron participantes de México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Era la primera vez que todos los equipos regionales se reunían en persona. Durante la ceremonia principal, Isabel, ahora de 58 años, pero manteniendo la energía emprendedora que la había caracterizado siempre, presentó un reconocimiento especial a Rodrigo. Hace 12 años, dijo Isabel al micrófono, conocí a un mecánico extraordinario que compartió sus últimos pesos con una desconocida. Hoy, ese mecánico ha transformado la vida de miles de familias en todo el continente. Pero lo más importante es que ha demostrado algo fundamental, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que multiplicamos. El reconocimiento incluía la creación de un fondo de 100 millones de pesos para expandir el programa a otros sectores económicos en México, con Rodrigo como director general del fondo. Después de la ceremonia, mientras cenaban en el hotel donde se hospedaban todos los invitados internacionales, Rodrigo recibió una sorpresa que lo emocionó hasta las lágrimas. Miguel se levantó de su mesa y pidió la atención de todos los presentes. «Quiero hacer un anuncio especial», dijo Miguel. «Todos los que estamos aquí esta noche somos parte de una familia que comenzó cuando el ingeniero Rodrigo decidió ayudar a personas que otros no veían. Esta familia ahora incluye a más de 3.000 personas en 9 países. Como muestra de gratitud, hemos creado un fondo de emergencia que estará disponible para ayudar a cualquier miembro de nuestra familia que pase por dificultades temporales. Nunca más uno de nosotros tendrá que dormir en la calle o quedarse sin oportunidades». La propuesta fue recibida con una ovación que duró varios minutos. Rodrigo, profundamente conmovido, se levantó para responder. «Miguel, todos ustedes», dijo con voz quebrada por la emoción, «han entendido perfectamente el espíritu de lo que comenzamos. No se trata de programas de ayuda, sino de crear una red de personas comprometidas con el crecimiento mutuo». Esperanza, quien había viajado desde Madrid, donde ahora dirigía operaciones europeas para una empresa multinacional de transporte, se puso de pie para añadir su comentario. «Quiero que sepan que en España he comenzado a implementar un programa similar al que aprendí en Transportes Morales. Ya tenemos 5 empresas españolas participando y hemos capacitado a 32 personas, la mayoría inmigrantes latinoamericanos que tenían habilidades técnicas pero no encontraban oportunidades». La noticia generó un nuevo round de aplausos y Rodrigo se dio cuenta de que el programa había comenzado a expandirse orgánicamente más allá de sus fronteras oficiales. David Moreno, quien ahora poseía una cadena de 6 talleres especializados en motocicletas en diferentes ciudades de México, compartió su propia expansión del concepto. «En mis talleres tenemos un programa que llamamos Mecánicos del Futuro», explicó.
Identificamos jóvenes en barrios marginales que muestran interés por la mecánica y les ofrecemos capacitación completa sin costo, con la condición de que trabajen con nosotros por 2 años y después ayuden a capacitar a la siguiente generación. Alejandro Pérez, quien había regresado de Europa después de 3 años, trabajando en Fórmula 1, y ahora dirigía el Centro de Innovación Automotriz del Tecnológico de Monterrey, anunció la creación de un programa de becas internacionales. Hemos establecido alianzas con universidades tecnológicas de Alemania, Italia y Japón, dijo. Cada año, 5 jóvenes mexicanos con talento excepcional en ingeniería automotriz, pero sin recursos económicos, podrán estudiar un año completo en esas instituciones, completamente financiados por las empresas que se han beneficiado de nuestro programa. Patricia, quien había documentado fotográficamente toda la evolución del programa durante los últimos años, se levantó para presentar su propio proyecto. He estado trabajando en un libro que cuenta todas estas historias, anunció. Se llamará El mecánico que compartió sus últimos pesos, y todos los derechos de autor serán donados al fondo de emergencia que Miguel propuso. Quiero que estas historias inspiren a más empresarios a crear oportunidades similares. La noche continuó con testimonios de personas de todos los países participantes. Cada historia era única, pero todas compartían elementos comunes. Talento no reconocido, oportunidades genuinas, trabajo arduo, crecimiento profesional y finalmente el compromiso de ayudar a otros. Cerca de la medianoche, cuando la celebración comenzaba a concluir, Isabel se acercó a Rodrigo en la terraza del hotel donde él había salido a tomar aire fresco. ¿Qué opina de todo esto?, preguntó Isabel, señalando hacia el salón donde aún conversaban animadamente personas de 9 países diferentes, unidos por una filosofía común. Pienso que usted creó algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos imaginó aquel día en la calle, respondió Rodrigo. No solo cambió mi vida, sino que sembró una idea que ahora tiene vida propia. Isabel sonrió. Rodrigo, tengo que confesar algo que nunca le había dicho. ¿Qué cosa? Aquel día que lo conocí, yo no tenía realmente un problema con mi carro. Había visto cómo usted ayudaba a otras personas durante varias semanas, siempre con profesionalismo y honestidad. Fingí el problema para poder acercarme y evaluar si era el tipo de persona que pensaba que era. Rodrigo la miró sorprendido. «¿Me está diciendo que todo fue planeado?» «La primera parte sí», respondió Isabel. Pero su reacción, su generosidad, su forma de compartir sus últimos pesos con una desconocida, eso fue completamente auténtico. Confirmó todo lo que había observado sobre su carácter. «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque quería que usted construyera su confianza basándose en sus propios méritos, no pensando que todo había sido un arreglo. Su éxito es completamente genuino, Rodrigo. Yo solo le abrí una puerta, pero usted caminó todo el camino». Esta revelación le dio a Rodrigo una perspectiva completamente nueva sobre su historia. Se dio cuenta de que Isabel había sido incluso más visionaria de lo que había imaginado, creando un proceso sistemático para identificar y desarrollar talento excepcional. «Isabel», dijo Rodrigo después de un momento, ¿ha considerado escribir un libro sobre su metodología para identificar talento? Lo que usted hizo conmigo podría ser enseñado a otros empresarios. Isabel consideró la propuesta. Sería interesante. Podríamos llamarlo el arte de ver el potencial o algo así. 2 años después, tanto el libro de Patricia como el de Isabel se habían convertido en bestsellers en el mundo de los negocios latinoamericano. Las historias del programa habían inspirado la creación de iniciativas similares en más de 100 empresas de diferentes sectores.
El Fondo de Desarrollo de Talento Rodrigo Herrera, establecido con el dinero de los derechos de autor y contribuciones de empresas participantes, había crecido hasta alcanzar un patrimonio de 50 millones de dólares. El fondo otorgaba microcréditos sin interés para que personas talentosas pudieran iniciar sus propios negocios, becas de estudio para educación técnica especializada y subsidios para empresas que implementaran programas de oportunidades para personas en situación vulnerable. En el 15º aniversario del primer encuentro entre Rodrigo e Isabel, organizaron una conferencia internacional en la Ciudad de México llamada Talento sin Fronteras, construyendo oportunidades en América Latina. El evento duró 3 días y asistieron más de 1000 participantes, incluyendo empresarios, representantes gubernamentales, académicos y organizaciones internacionales. Durante su conferencia magistral de apertura, Rodrigo, ahora de 47 años y reconocido como uno de los expertos más importantes de América Latina en desarrollo de talento y responsabilidad social empresarial, compartió las lecciones más importantes que había aprendido durante su trayectoria. La primera lección, dijo desde el pódium principal, es que el talento no tiene clase social, nacionalidad o género. Está distribuido equitativamente en toda la población humana. Lo que no está distribuido equitativamente son las oportunidades. La segunda lección es que invertir genuinamente en personas siempre genera retornos económicos superiores a cualquier inversión en tecnología o infraestructura. Las personas talentosas crean innovaciones, mejoran procesos y construyen relaciones que benefician a toda la organización. La tercera lección es que la verdadera transformación social ocurre cuando las personas que reciben oportunidades se convierten en generadoras de oportunidades para otros. El impacto se multiplica exponencialmente. Durante el segundo día de la conferencia, presentaron un estudio realizado por el Banco Mundial sobre el impacto económico de los programas de oportunidades derivados del modelo de transportes morales. Los resultados eran impresionantes. Las empresas participantes habían experimentado un crecimiento promedio del 23% anual durante los 5 años posteriores a la implementación de sus programas. Más importante aún, habían generado más de 15.000 empleos directos e indirectos en toda la región. El estudio también documentó el impacto social. Las familias de los beneficiarios habían experimentado mejoras significativas en ingresos, educación de sus hijos, condiciones de vivienda y acceso a servicios de salud. El programa había contribuido a reducir la pobreza en las comunidades donde se había implementado. En el tercer día, anunciaron la creación de la Universidad Corporativa de Desarrollo de Talento, una institución internacional que ofrecería programas de certificación para empresarios y ejecutivos de recursos humanos interesados en implementar programas similares en sus organizaciones. Rodrigo fue nombrado rector de la nueva universidad, que tendría campus en México, Colombia, Costa Rica y España, con planes de expansión a Brasil y Argentina. Esta universidad, explicó Rodrigo en la ceremonia de lanzamiento, no solo enseñará metodologías y técnicas, enseñará una filosofía empresarial basada en la convicción de que el verdadero éxito corporativo se construye desarrollando el potencial humano de nuestras comunidades. Los primeros egresados de la Universidad Corporativa comenzaron a implementar programas de oportunidades en sectores tan diversos como agricultura, turismo, construcción, tecnología y servicios financieros. Cada sector adaptó el modelo básico a sus necesidades específicas, pero todos mantuvieron los principios fundamentales. Identificación de talento basada en potencial más que en credenciales, oportunidades genuinas de crecimiento
y compromiso de los beneficiarios de ayudar a otros. 5 años después del lanzamiento de la universidad, Rodrigo recibió una invitación que representaba el reconocimiento internacional más importante de su carrera. Las Naciones Unidas lo habían seleccionado para dirigir una iniciativa global llamada Talento sin Límites, enfocada en crear oportunidades económicas para personas en situación de refugio y desplazamiento forzado. El programa tendría un presupuesto de $200 millones y se implementaría inicialmente en 20 países de África, Asia y América Latina. La ceremonia de lanzamiento del programa se realizó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante su discurso de aceptación del cargo, Rodrigo compartió una reflexión que resumía todo lo que había aprendido durante sus 20 años de trabajo en desarrollo de talento. Hace exactamente 20 años, comenzó su discurso, yo era un hombre sin hogar que compartió sus últimos 120 pesos con una desconocida que tenía problemas con su automóvil. No lo hice esperando una recompensa. Lo hice porque creía que ayudar a otros es simplemente lo correcto. Hoy, esa decisión de compartir mis últimos pesos se ha multiplicado en oportunidades para más de 50,000 familias en 15 países. No porque yo sea especial, sino porque descubrimos algo poderoso. Cuando ayudas genuinamente a una persona talentosa, esa persona ayuda a 10 más, que ayudan a 100 más, que ayudan a 1000 más. El programa que lanzamos hoy está basado en una premisa simple. En cada campo de refugiados, en cada comunidad desplazada, en cada grupo de personas que han perdido todo, hay médicos, ingenieros, maestros, mecánicos, artesanos y emprendedores extraordinarios esperando una oportunidad de demostrar su valor. Nuestro trabajo no es darles caridad. Nuestro trabajo es crear las condiciones para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad y contribuir al desarrollo de sus nuevas comunidades. En la audiencia, Isabel, Patricia, Miguel, Esperanza, David y Alejandro aplaudían con lágrimas de orgullo. También estaban presentes representantes de las más de 500 empresas que habían implementado programas de oportunidades basados en el modelo original, así como cientos de personas cuyos nombres no aparecían en los periódicos, pero cuyas vidas habían sido transformadas por haber recibido una oportunidad genuina de demostrar su talento. Después de la ceremonia, durante la recepción en el jardín de la delegación mexicana ante las Naciones Unidas, un periodista del Financial Times le preguntó a Rodrigo cuál consideraba que era el factor más importante para el éxito de los programas de desarrollo de talento. La autenticidad, respondió Rodrigo sin dudar. Las personas pueden distinguir perfectamente entre una oportunidad genuina y un programa de imagen pública. Cuando una empresa realmente invierte en el crecimiento de una persona, esa inversión se devuelve multiplicada. Cuando una empresa solo quiere verse bien socialmente, el programa fracasa. ¿Y cuál es su mayor satisfacción personal en todo este proceso?, preguntó la periodista. Rodrigo sonrió observando a todas las personas reunidas en la recepción. Mi mayor satisfacción es saber que ya no soy necesario. El programa tiene vida propia. Hay miles de personas en docenas de países que ahora crean oportunidades para otros sin necesidad de que yo esté presente. Eso significa que realmente logramos crear un movimiento, no solo un programa. Esa noche, en su habitación del Hotel Plaza en Nueva York, Rodrigo recibió una videollamada familiar desde Guadalajara. Era la reunión mensual virtual que mantenían con todo el equipo original del programa, sin importar en qué parte del mundo estuvieran trabajando. Miguel reportó desde Sao Paulo, donde dirigía las operaciones brasileñas de un consorcio de empresas de logística.
Esperanza se conectó desde Tokio, donde había sido contratada como consultora principal para el desarrollo de sistemas de transporte inteligente. David participó desde su nueva planta de manufactura de partes para motocicletas eléctricas en Querétaro. Alejandro se conectó desde Detroit, donde dirigía el Centro de Investigación de Vehículos Autónomos de una empresa automotriz importante. Pero la conexión más emotiva fue la de una jovencita de 17 años, desde Medellín, Colombia. «Ingeniero Rodrigo», dijo la joven con una sonrisa tímida, pero decidida. «Me llamo Valentina Morales, y soy la hija de doña Carmen, una de las beneficiarias del programa en Colombia. Mi mamá trabajaba vendiendo comida en la calle y ahora tiene su propia empresa de catering para eventos corporativos gracias al programa. Yo acabo de ganar una beca completa para estudiar ingeniería mecánica y quiero que sepa que cuando me gradúe voy a crear un programa para niñas de barrios pobres que quieran estudiar carreras técnicas». Rodrigo sintió que su corazón se llenaba de una satisfacción indescriptible. La tercera generación del programa había comenzado a emerger. «Valentina», dijo Rodrigo, «tu madre debe estar muy orgullosa de ti, y nosotros estamos muy emocionados de saber que vas a continuar construyendo oportunidades para otras jóvenes». Después de la videollamada, Patricia, quien había acompañado a Rodrigo a Nueva York, le hizo una observación que lo hizo reflexionar profundamente. «¿Te das cuenta de que ya no eres el mecánico que compartió sus últimos pesos?», le dijo. «Te has convertido en algo mucho más importante. Eres la prueba viviente de que una sola decisión correcta puede cambiar el mundo». Rodrigo la abrazó, pensando en todo el camino recorrido desde aquella mañana de marzo en Guadalajara, cuando decidió ayudar a una desconocida con problemas en su automóvil. «No», respondió suavemente. «Sigo siendo exactamente el mismo mecánico que compartió sus últimos pesos. Lo que ha cambiado es que ahora tengo más pesos para compartir». Al día siguiente, comenzó oficialmente su trabajo en las Naciones Unidas, dirigiendo un programa que tenía el potencial de crear oportunidades para millones de personas desplazadas en todo el mundo. Pero cada mañana, al levantarse, Rodrigo recordaba la lección fundamental que había aprendido 20 años atrás en las calles de Guadalajara: que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que estamos dispuestos a compartir cuando otros más lo necesitan. La historia del mecánico que compartió sus últimos pesos había demostrado que los gestos más simples de generosidad humana pueden crear ondas de transformación que se extienden a través de generaciones, países y continentes, probando que el verdadero poder para cambiar el mundo no está en las grandes corporaciones o los gobiernos, sino en la decisión individual de cada persona de apostar por el potencial de otros, especialmente cuando nadie más está dispuesto a hacerlo.